Bienvenidos de nuevo al Ateneo. Muchas gracias por su asistencia. Hoy tenemos, pues como casi todos los meses, el Instituto de Física de Cantabria, siempre con conferencias muy interesantes, y hoy nos visitan Sara Martín y Jorge Fernández, que son fisioterapeutas del Servicio Cántabro de Salud. La conferencia ya saben que se titula El dolor crónico cambia la estructura de nuestro cerebro, y por supuesto está organizado por el Instituto de Física. Pues muchas gracias. Alberto les va a hacer un breve currículum. Bueno, pues nada, yo en primer lugar, bueno, agradecer como siempre al Ateneo. Como sabéis, las charlas que organizamos en IFCA tratamos de que sean que cubran el mayor número de actividades científicas posibles, tanto de ciencia básica como de ciencia aplicada, y en este caso pues es una ciencia muy aplicada y que a todo el mundo le interesa muchísimo. Sara Martín Sanz, que es diplomada en fisioterapia por la Universidad de Valladolid, y Jorge Fernández Vega, que es a su vez diplomado en fisioterapia por la Universidad de Oviedo, y ambos están trabajando aquí en el Servicio Cántabro de Salud en atención primaria. Pues bueno, yo creo que según he notado en lo que ellos mismos nos mandaron, nos van a contestar o van a tratar de contestar una pregunta muy importante, que es qué ocurre cuando el dolor continúa más allá del tiempo que el tejido necesita para recuperarse. ¿Cuál es la diferencia? O sea, espero que van a diferenciar el dolor del daño tisular y, sobre todo, en un intento de cambiar la percepción de la población sobre el dolor, ¿no? Eliminar los miedos y tratar de mejorar, de ahí el tema del cerebro, ¿no? De cómo afecta al cerebro. Yo los voy a dejar ya, y después de la charla pues, bueno, se puede hacer cualquier tipo de preguntas. Muy bien. No, si quieres nos voy pasando ya. Por eso. Sí, pues como han dicho, yo soy Sara y mi compañero Jorge. Estamos trabajando para el Servicio Cántabro de Salud en primaria, nosotros en concreto en el Centro de Salud de Solares, y bueno, venimos en representación de un grupo. Tenemos aquí unos cuantos de los del grupo. Esta es una foto de un congreso de Valladolid de afrontamiento activo del dolor crónico, y bueno, pues veréis algunas de las caras que están sentados por ahí, así que si se nos olvida comentar algo en alguna diapositiva, podemos pedir comodín del público y dar voz a alguno de los asistentes. Bueno, comenta, si quieres. Vale. Bueno, lo primero es situar lo que es el dolor, ¿no? Vamos a hablar de un tipo de dolor, no todos los tipos de dolor, del dolor crónico en este caso, que afecta pues, a un 20% de la población, más o menos, y que además pues tenemos un problema, ¿no? Porque parece que los tratamientos que hasta ahora se están llevando a cabo, sobre todo farmacológicos y demás, no están teniendo muy buen resultado, con lo cual, pues incluso como pone aquí en la diapositiva, hasta el 60% de las personas no tienen un buen control de su dolor, y es un dolor que persiste y un gran problema de salud. Lo primero que igual hay que preguntar, y para que sea un poquito más dinámico, respecto al dolor, ¿no? Nuestras propias creencias, cuando hacemos las intervenciones en el Centro de Salud de Solares, iniciamos con esta pregunta, ¿no? Y os preguntamos también a vosotros. Somos muchos, así que no todos podréis opinar, pero igual a mano alzada, ¿no? ¿Quién piensa que el dolor es algo bueno o algo malo? ¿Quién piensa que el dolor es algo malo? ¿Es malo el dolor? En términos generales. En general, sí. De malo a muy malo. Bien. Bueno, nosotros pensamos que el dolor en términos generales es bueno. Luego veremos por qué, ¿no? Es una herramienta que tiene nuestro cerebro para avisarnos de muchas cosas. De hecho, bueno, pues hay personas que tienen una enfermedad y se cataloga como tal, la de no sentir dolor,
y suelen durar poco tiempo, porque os aquejan demasiado o no notan ciertas cosas. El dolor nos puede avisar, el dolor en la mayoría de los casos nos puede avisar de problemas que tenemos, que se nos ha metido una piedra en el zapato y que tenemos que poner alguna medida para solucionarlo, ¿no? O gracias a que nos duele, la mayoría de las personas, ahora que tenemos un poquito más de la medicina avanzada, podemos salvarnos de una apendicitis, porque nos ha empezado a doler la tripa, algo malo está ahí, ¿no? Y acudimos al hospital y finalmente pues, nos estaba avisando de algo, ¿no? El dolor, y lo veremos después, entendido como un sistema de alarma en general, como norma general. Luego veremos algunos dolores no tanto, pero como norma general el dolor nos ha permitido estar aquí, probablemente a todos, o como especie, ¿no? Si no tuviéramos dolor probablemente no hubiésemos llegado hasta aquí. Y luego tenemos otra pregunta que también queremos acabar contestando al final de la exposición, es si el dolor es un reflejo del daño que tenemos, ¿no? Dolor, daño y dolor son la misma cosa. Es decir, que si tenemos mucho daño, nos han hecho mucho daño, o tenemos mucho daño en la rodilla, lo típico de la artrosis, por ejemplo, ¿no? Cuando vais al médico y dices que usted tiene mucha artrosis en su rodilla, y es un reflejo el dolor que sentimos del daño que tenemos en esa rodilla. ¿Creéis que sí o veis que no? ¿Quién cree que sí? Que contra más daño tienes en la rodilla, más te va a doler. No siempre. Algunos que sí, otros que no. Bueno, algunos pensáis que es proporcional, ¿no? Que mayor alguna bozolla por aquí, que cuanto más lesión en el tejido, más daño se percibe. Y otros empiezan a mover la cabeza. Pues vamos a poner algunos ejemplos y ahí van, ¿no? No sé si tienes tu punto. Sí, vale. Os ponemos unos para que veáis lo potente que es el cerebro y la diferencia que hay de lesiones en los tejidos ínfimas y otras que son muy importantes y cómo lo percibimos, cómo lo sentimos nosotros. Tenemos, por ejemplo, una picadura de mosquito o de una araña y nos puede doler muchísimo y la lesión del tejido, la lesión tiscular apenas es importante, ¿no? Y luego podemos tener en contrapartida, tenemos a este corredor de San Fermín, que no sé si se aprecia bien, pero tiene el muslo desgarrado, es una imagen que con bastante frecuencia sale cada vez que vamos a congresos o en cursos y demás, porque aquí solo veis esta imagen, pero en realidad la secuencia, el corredor coge la curva y vuelve a ser corneado. Y sin embargo, si el cerebro no cortase ese input, esa recepción de esa información de los receptores sensoriales, pues se caería al suelo. Entonces, el dolor, que era por lo que os comentaba Jorge antes, es una alarma, es un sistema de alarma que lo que hace es, al final, es protegernos e intentar salvarnos la vida. Entonces, ahí el cerebro es tan potente, como os decía, que bloquea y le permite correr, aunque la lesión de los tejidos es tremenda, pero en ese momento no siente dolor. Luego tenemos, cuando estamos, por ejemplo, un rato, los que no estamos acostumbrados, que somos un poquito más dinámicos en nuestros trabajos, y nos sentamos un par de horas al ordenador, se siente un ardor, un escozor en la zona, y sin embargo no hay lesión en el tejido, simplemente hay unas estructuras con unas cuerdecitas que sujetan las vértebras que no están diseñadas para mantener una posición mantenida en el tiempo un poco incómoda y se hacen notar. Entonces podemos apreciar esa sensación de ardor, de quemazón. Luego tenemos otros ejemplos de lesión en los tejidos. Puede ser importante alguna lesión ocular, una ceguera o el cáncer mismamente, que no somos conscientes de toda la lesión que hay en los tejidos porque no nos duele. Hasta que no algunos tipos de cáncer, pues cuando ya están muy avanzados y no somos conscientes. Aquí tenemos una surfista, fue cuando estaba surfeando, fue atacada por un tiburón y bueno, pues no se enteró en ese momento, no tenía brazos, siguió nadando y bueno, pues es cierto que luego cómo se percibe, que eso sería otro punto, también indica mucho cuánto dolor notamos. No es lo mismo esta mujer que no apreció, no notó cuando le mordió, cuando le arrancó el brazo el tiburón, una persona amputada, una persona normal que podamos conocer, o un amputado de guerra. Un amputado de guerra, seguramente, como ha estado luchando por su patria y demás, pues puede percibir o puede llevar ese dolor de otra forma. De lo que
todos estamos acostumbrados es a que nos duela una estructura cuando se lesiona, como el ejemplo este del futbolista, le pisan, le fracturan el tobillo, se produce un esguince muy potente y entonces se cae al suelo, porque la lesión del tejido no le permite continuar como había bloqueado, porque bueno, ahí le van a ir a recoger en camilla y no tiene tanta importancia, ¿no? Pero no estamos tan acostumbrados a que cuando, bueno, sí que en el caso, por ejemplo, del amputado este, seguro que habéis oído alguna vez hablar del miembro fantasma. Entonces, hay veces que, aunque no exista ya el tejido, ya no esté, que esté lesionado, no existe el tejido, la persona puede seguir notando que le pica, que le escuece, que le duele, una zona que ya no tiene. Y es que veremos en otras situaciones que las neuronas, que son las que controlan ese tejido, siguen estando en el cerebro y nadie se las ha quitado. Y el paciente sigue percibiendo, esa parte del cuerpo sigue percibiendo que le pica y sigue percibiendo que le duele. Este es otro ejemplo de una intervención quirúrgica que, pues, de forma casual, luego le hicieron una radiografía porque le dolía la espalda y llevaba 18 meses con unas tijeras metidas en el abdomen. Y luego, para que veáis que no le dolía, no se había enterado, lo único que fue con dolores de espalda, le hicieron una placa de control y bueno, pues sorpresa. Y aquí tenemos otro ejemplo que para lo bueno y para lo malo, cuando nos vamos de vacaciones y organizamos un viaje, se ponen en marcha unos circuitos cerebrales y una secreción de hormonas que nos hace sentir el mismo placer y el mismo bienestar que cuando nos vamos de vacaciones. Pues ocurre al contrario. Si nosotros nos imaginamos que nos van a lesionar de forma inminente una estructura, también se pueden poner en marcha circuitos cerebrales que hacen que nos duela antes de que se produzca el daño en el tejido. Entonces, para que veáis la potencia que tiene el cerebro. Entonces, puede avisarnos de si una estructura está dañada. Puede estar la estructura dañada y no sentir dolor. Podemos no tener la estructura directamente y nos duele, como en el caso del amputado, y podemos tener una estructura sana, como esta de aquí, o como una radiografía normal que nos realicen una resonancia, y el paciente percibe dolor. Entonces, vamos a intentar explicar qué pasa en este cerebro. Bueno, pues lo primero es intentar decir qué es el dolor, ¿no? Una definición. Nos hemos traído la definición de la AIAS, que es la Asociación Referente del Estudio del Dolor, la Asociación Americana del Estudio del Dolor, y dice que ahora intentamos desgranar que el dolor, esa es su definición, ¿vale? El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada o similar a la asociada con un daño tisular real o potencial. Bueno, es un poco técnica, pero lo que viene a decir es que el dolor es una experiencia que tiene que ver con los sentidos y con las emociones, lo reconoce la IA, ¿no? Y además está asociada o es similar a la asociada, no siempre tiene que ver con un daño en el tejido, que incluso puede ser potencial, como el anticipar el dolor de una aguja cuando te va a pinchar, el ejemplo que ponía antes. En un resumen un poquito más didáctico y cogiendo una infografía de otra fisioterapeuta que estudia mucho sobre el dolor, Marc Flores se llama, pues para medir el dolor tenemos que tener en cuenta tres ámbitos. Uno, desde luego, el que todos teníamos en cuenta, ¿no? El ámbito de los sentidos, es decir, lo que pasa en nuestro cuerpo, en los tejidos. Pero hay otros dos, y así lo describe la asociación, que tienen que ver con el componente cognitivo, lo que pensamos, el valor que le damos a eso que nos han dicho que tenemos y lo que percibimos, y también un componente motivacional o afectivo, cómo nos encontramos. El estrés, la ansiedad, el miedo, todas esas cosas, y ahora lo desarrollaremos un poco, influyen en la percepción final del dolor, que siempre es una percepción, es algo que tiene que ver más con lo que finalmente dice el cerebro que pasa que con lo que realmente pasa. Con todos los ejemplos que hemos puesto antes, pues queremos ir un poco enseñando lo que ocurre. Bueno, y en esta línea os comentaba al principio que tenemos que entender, y sí entendemos que el dolor es algo bueno, porque lo que tiene que hacer es protegernos, salvarnos la vida. El problema es que esta alarma, que la tenemos a nivel cerebral, en el sistema nervioso, pues bueno, pues es bastante compleja
y puede avisarnos, por ejemplo, aquí tenemos una persona que está durmiendo, intervienen muchas expectativas, que decía él, pues el componente un poquito emocional, los recuerdos, vivencias que tenemos en nuestra vida, de tal forma que el cerebro, por ejemplo, si estamos durmiendo plácidamente y tenemos una pareja que es un poco torpe, o tenemos un gato que habitualmente nos tira las cosas y a las 5 de la mañana da un golpe, va por la cocina el gato o nuestra pareja se ha levantado a hacer el desayuno y se le cae una taza al suelo, pues lo mismo, no le damos mayor importancia, nos giramos y decimos, joder, me ha vuelto a despertar, ¿no? Pero si por el barrio se estaba corriendo el rumor, vivimos solos, porque a esto nadie nos tiene que haber dicho, nadie nos tiene que convencer de esto, ¿no? De si vivimos solos, porque son momentos de nuestra vida que vamos pasando, no tenemos que ir aprendiendo, porque luego todo eso tiene su explicación. Pues si en el barrio se va corriendo el rumor de que se están produciendo robos y que normalmente entran en las casas, en los barrios esos por donde nosotros vivimos, alrededor de las 5 de la mañana, y nosotros vivimos solos y oímos un ruido, pues os podéis imaginar qué reacción se produce de forma completamente involuntaria en nuestro cerebro. Salta el sistema de alarma, se empiezan a segregar adrenalina, una serie de hormonas en sangre que nos hacen levantarnos de golpe. Ni siquiera hemos tenido que pensar qué ocurría. Y aquí tenemos la imagen de unos fuegos artificiales para que veamos que lo que el cerebro interpreta una vez más depende de lo que hemos vivido. Con lo de la guerra de Ucrania, por ejemplo, podemos entender que los refugiados que han ido viniendo, escapando de allí, cada vez que oían un sonido muy fuerte, podía recordarles a esas bombas que caían. Y pueden estar ahora mismo en alguna familia española, pueden estar celebrando las fiestas en el pueblo de al lado. Y entendéis perfectamente que su cerebro, de forma involuntaria, de forma inconsciente, hace que su cuerpo se quede rígido y se paralice si suenan los fuegos artificiales, porque no lo asocia con ninguna fiesta. ¿Vale? Les trae al recuerdo la guerra o las bombas. ¿Vale? Entonces, todas las experiencias que vamos viviendo se van quedando en nuestro cerebro, salen a la luz de una forma u otra, de forma completamente inconsciente, involuntaria. Sí, lo que queremos mostrar con eso es que la misma sensación que le llega al cerebro de cualquier persona, sea un ruido muy fuerte o sean los ruidos en la casa, el cerebro los procesa. No es simplemente que entra algo y siempre se da el mismo resultado. Y eso también pasa con el dolor. Si el cerebro procesa un estímulo que llega de tu espalda, dependiendo de lo que tú creas, si crees que estás a salvo, que tu pareja está ahí y siempre suele tirar algo, o si crees que no estás a salvo porque hay demasiada gente que entra a robar en tu vecindario, tu cerebro dará una respuesta completamente distinta. Y además es que tú no lo puedes evitar. Y eso significa cosas que cambian físicamente. Tu ritmo cardíaco va a aumentar si crees que estás en peligro porque alguien en la casa igual te está robando. Pero si lo que crees de manera inconsciente, tu cerebro, nunca hablamos de vosotros como personas, sino de vuestra víscera, que es el cerebro. Si ella piensa que está totalmente tranquila y lo ve como algo normal, pues se agregará otro tipo de sustancias. Tu cuerpo estará tranquilo, no habrá tensión, si la presión arterial no subirá, no tendrás taquicardia, no harás un reflejo de lucha o huida. Y el reflejo del dolor, o lo que pasa con el dolor, es una cosa parecida. Tu cerebro va a decidir al final. Y luego ahí diremos cosas que igual todos los profesionales muchas veces os hemos hecho mal, ¿no? Este es un resumen más académico de lo que pasa con el dolor, ¿no? Esto que está abajo sería la piel, el tejido, ¿no? Y si en el caso, porque no siempre, ya hemos visto que a veces no, tuviéramos un traumatismo, ahí tenemos una serie de receptores. Serían como en esa alarma en la que siempre ponemos la metáfora, ¿no? De que es un dolor, pues serían los sensores que tienes en la ventana o la cámara que tienes de vigilancia en la parte de fuera, y ahí detectarían algo. Pero nuestro sistema de alarma es mucho más sofisticado que simplemente con que se mueva algo en la parte de fuera de la casa, salte. Está mucho mejor afinado, con lo cual, una vez que se estimulan esos receptores, se pasa a la columna. En la columna tenemos una parte de esa centralita que procesa todos esos estímulos. Y ahí la flecha quizás más importante es la azul, la que baja, porque el cerebro tiene capacidad de modular lo que va a llegar al cerebro o no.
La modulación descendente es esto de estar preocupado o no con lo que está pasando, el pensar que quizás esto es realmente malo. Y ahí, si se agrega una serie de sustancias, se puede bloquear la señal, ni siquiera llegaría al cerebro. Si es suficientemente importante porque el traumatismo es muy fuerte o porque los sistemas de modulación no van bien, la sensación, la nocicepción, eso negativo que hemos detectado en un principio llegará al cerebro y el cerebro volverá a evaluar. Y dependiendo del significado que le dé, desarrollará un dolor que siempre es una respuesta, no es algo que entra hacia el cerebro, sino es una respuesta del cerebro hacia afuera que podrá modular en mayor o menor intensidad dependiendo de todas esas cosas que estamos diciendo. No solo de lo traumático, si es que existe en el tejido, sino también de toda esta modulación, de todas las creencias y el estado emocional en el que se encuentre ese Bueno, lo mismo algunos no veis esta imagen y no sabéis un poco qué es lo que nos pasa con los pacientes. Esto simula la piel y tenemos unos receptores, y entonces, ¿no?, lo que decíamos es que perfectamente podemos saber si tenemos esa centralita ahí arriba, la tenemos ajustada. Si nos pellizcamos, notaremos al final que el cerebro decidirá que ha sido un pellizco, si es una caricia o si ha sido una presión profunda. Cuando esto de aquí es un nervio, es una neurona, la neurona pasa esta zona de aquí, que a veces lo que no entienden es la columna. La columna son una serie de vértebras, dejan un agujerito entre medias, que es por donde pasa el cordón de día, y sube hacia arriba. Y es más o menos lo que simula, ¿no? Pasa y sube hacia arriba, lo que hay que aportar. Pues depende de lo que decida, lo que interprete, pues por esas vías descendentes hacia abajo, esa línea azul, pues se agregará unas u otras sustancias también. Bueno, y lo que sí que queremos que se os quede un poco claro en la charla es que el dolor crónico, que es de lo que estamos hablando un poquito, de esa centralita que a veces se nos desajusta, no es un dolor agudo mantenido en el tiempo. De las imágenes que os pasábamos, que os enseñábamos antes al principio, el esguince que se le había producido, por ejemplo, al futbolista, eso es el típico dolor agudo que nos podemos imaginar. Te torces el pie, se rompen los ligamentos, sangra, te produce mucho dolor. El dolor es algo bueno porque evita que sigas cargando peso y lo que hace es que no apoyes eso hasta que cicatrizan los tejidos. ¿Qué pasa? Que los tejidos tienen un tiempo determinado de regeneración, de curación. Y pasado ese tiempo, si se mantiene mucho, a veces se empiezan a producir cambios en ese sistema nervioso central, no ya en los tejidos. Y nos diríamos un poco, esta sería la evolución de la lesión del tejido, ¿no? El esguince, cicatriza el tejido, y entonces poco a poco, pues cada vez nos va doliendo menos porque ha cicatrizado, queda ya un poco menos rígido, tenemos más movilidad, etc. Pero hay en ocasiones que, como esta centralita se nos desajusta, seguimos percibiendo dolor, aunque el tejido haya cicatrizado, haya curado. Y queremos dejar claro que el dolor crónico no es un dolor agudo mantenido en el tiempo, porque las causas ya son diferentes. En el dolor agudo los tejidos están lesionados. Y en este tipo de dolor crónico, ojo que no todos los dolores crónicos, no hemos hablado un poco de las enfermedades autoinmunes, del dolor crónico de carácter oncológico o algunos otros dolores. Pero bueno, del dolor crónico que estamos hablando ahora, pues esa línea roja se debe más a las alteraciones que se han producido en ese sistema nervioso central, porque los tejidos ya están reparados, o incluso a veces ni siquiera había lesión en los tejidos, como veíamos en el amputado. Es que nadie le ha quitado las neuronas, ¿no? Y sigue percibiendo ese dolor, aunque no esté en la estructura. Bien, entonces no vamos a dedicar más tiempo al dolor agudo, yo creo que es bastante entendible. Si te rasgas o te rompes un ligamento, o te lesionas o se inflama un tendón, pues ese tipo de dolor lo conocemos todos, y además este tipo de dolor va bien con los abordajes que se han hecho hasta ahora, con los medicamentos, con las técnicas de fisioterapia más tradicionales. Os queremos explicar un poco cuáles son los mecanismos y qué es lo que pasa, porque no es que simplemente te dure y ya está, sino que hay cambios reales en los tejidos que ya están estudiados. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Se puede dividir en dos: la sensibilización periférica se llama, y la sensibilización central.
lo que ocurre en la periferia, en los tejidos, que yo os voy a intentar explicar ahora y luego explicaremos lo que pasa en el sistema nervioso. Como normalmente es bastante bueno utilizar ejemplos, tenemos dos mecanismos fundamentalmente que abarcan la sensibilización periférica y uno se podría explicar bien con lo que pasa cuando te quemas la piel porque vas a la playa y te da mucho el sol, ¿no? Cuando uno tiene la piel quemada, pues resulta que una caricia que en otro momento podría ser hasta agradable o un leve roce, ahora es doloroso, ¿no? Porque el umbral por el que disparan esos receptores están tan excitados, los receptores de la piel han tenido un daño anterior y ahora un impulso que no debería de ser doloroso dispara dolor, ¿no? Y esto ocurre en las personas que durante mucho tiempo han tenido un dolor, por ejemplo lumbar, y que no acaba de resolver, pues sus neuronas de dolor disparan mucho antes, como si estuviera quemado por la piel. Uno de los procesos, ¿no? El disparo es más rápido. Y el otro proceso lo hemos puesto ahí con un niño que está aprendiendo a ver braille, ¿no? Bueno, pues no por el hecho en sí de que ya no tenga uno de los sentidos, sino porque al practicar tanto el sentido del tacto en tus dedos, puede pasar con un pianista o con un violinista también, la cantidad de receptores dedicados a eso que practicas aumenta. Es decir, que igual que si tú dedicas mucho tiempo a entrenar un músculo, tu músculo aumenta, ¿no? Pues si tú dedicas mucho tiempo a tener un tacto fino de una determinada manera en la yema del dedo, tus receptores son mayores. Y si le dedicas mucho tiempo, desgraciadamente, a un dolor en la rodilla o en la lumbar, a recibirlo y a percibirlo, tu sistema nervioso, ahí lo explicamos como un sistema nervioso que está un poco preocupado, te intenta informar lo más posible y es capaz de aumentar el número de receptores que tenías en ese tejido en comparación con los que otra persona sana tiene o los que tenías antes de padecer ese dolor crónico. Con lo cual, estos dos cambios, por resumirlos, que llaman sensibilización periférica, lo que hacen es que seas como si fueras un músico, que fueras un virtuoso del dolor, ¿no? Tienes mucha sensibilidad para sentirlo y además dispara muy rápido, te sale muy fácil, porque lo llevas entrenado durante muchos años. Y se puede comprobar de manera física, es un cambio físico y ya sería el sistema nervioso, porque hablamos de las terminaciones nerviosas de los nervios sensitivos en la piel o en el tejido que sea, ¿no? Estos dos serían por resumir, lo que sería la sensibilización periférica. Es decir, que cuando con menor contacto, podemos entender, con menor contacto, sube antes la información hacia el cerebro y como además tienen muchísimos más receptores, que como decíamos eso se puede ver, pues son especialistas en dolor, tienen más posibilidades de que esa información suba al cerebro que lo que tiene una persona normal con la centralita ajustada, que no ha hecho que se generen tantos receptores ni sean tan sensibles. La parte buena es que tiene, igual que se reproducen, si ese crío deja de utilizar los dedos para leer braille, también desaparecen todo lo que no se utiliza en el cuerpo, se atrofia. Entonces disminuirían otra vez en número. Estamos adelantando un poco más ya las soluciones. Sí, igual que cambios que tienen pueden parar atrás. En el ejemplo de la alarma sería como si tu cuerpo que tiene mucha preocupación, como si te van a entrar a robar, pusiera muchos más sensores en las puertas, en las ventanas, pusiera 3 o 4 cámaras más para ver qué pasa. Y eso lo puede hacer el cerebro cuando lleva mucho tiempo sintiendo dolor. Es lo que se llama como la alarma antirrobo, ¿no? Que ponemos algunas veces los ejemplos a los pacientes. En una vivienda, pues tiene que, o el sensor, el detector de entrada de la calle de un comercio, tiene que pitar para avisar cuando alguien supera ese umbral, pero no cuando una ráfaga de viento viene y mete una hoja. Más o menos es eso. Entonces, cuando tenemos sensibilización periférica, con la hoja sale. Bueno, y todo esto, como quien ha hecho que salte todo y que se creen más receptores y sean más sensibles, es el cerebro. Entonces, cuando nos llega el estímulo por los receptores sensoriales, nuestro cerebro es el que determina si le hace caso a esa información que ha llegado o si no le hace caso. Si yo he pisado una piedra y se me ha ido un poco el pie, si no tengo muchos receptores o no son muy sensibles, pues mi cerebro olvidará, no hará mucho más caso a esa sensación
o puede haberme molestado un poco, pero como está ajustado, pues hace que se segreguen unas sustancias, unos opiáceos endógenos que tiene el organismo, que son muy potentes, igual que los mórficos, igual que la heroína, y entonces descienden por esas vías que veíamos antes azules y mi cuerpo pues nada, pues lo repara, me molesta menos y demás. Pero cuando se confunde un poco, se nos desajusta, como nosotros decimos que se desajusta como el sistema inmunitario, ¿no? Que puede estar normal y un día de repente le da por creer que un grano de polen nos puede atacar y crea una reacción alérgica. Entonces, más o menos es el mismo desajuste. Lo que ocurre con el sistema inmunitario es que quizá con las alergias estamos más acostumbrados a abrirlo. Y como se nos está desajustado, pues en lugar de liberarnos todos esos opiáceos endógenos, estas endorfinas, que seguro que habéis oído la palabra y que nosotros la representamos con estas capsulitas verdes, pues lo que hace es una llamada de emergencia y empezar a preguntar a los receptores cuánto se ha estirado este tobillo, cuánto no sé qué, total, que ponemos más el foco en esta zona. Y en nuestro cuerpo empiezan a subir sustancias que son un poco estresantes, como el cortisol, que el cortisol está muy bien al principio, pero si se mantiene en el tiempo, hay algunos autores que hablan de la intoxicación por cortisol. Y la intoxicación por cortisol también nos produce en el cuerpo otra serie de alteraciones, como retardo en la cicatrización, que me refiero a que estas cosas y el cortisol se puede medir en sangre, que no os imaginéis que todo esto son cosas que no se pueden medir, no se pueden comprobar. Entonces, pues hace que se retarde la cicatrización, que el vaciado del estómago, que las digestiones sean más lentas, va cambiando estructuras, ¿vale? Que los tejidos estamos más alerta, no dormimos, no descansamos igual de bien, se empiezan a producir algunas alteraciones, hay un poquito de memoria, van produciéndose cambios. Dentro de esta sensibilización central, que es esta alarma desajustada, también se producen otras cosas en el cerebro. Se empiezan, en la corteza cerebral, la parte periférica, está representada en nuestro cuerpo. De tal forma que si veis, tenemos mucha zona de la corteza del cerebro que se encarga de las enfermedades, se encarga de la zona de la boca y de la zona de las manos. Pero, por ejemplo, y les solemos poner el ejemplo a los pacientes, pues es muy chiquitita la representación de la espalda, de la zona lumbar o la representación de la rodilla. ¿Qué ocurre en las personas que tienen este dolor crónico mantenido en el tiempo? Que se empiezan a desdibujar las áreas, la zona de corteza, la zona de neuronas que se encargan de esa zona, de ese área, ¿no? Que cree que está lesionada. De tal forma que en lugar de ocupar un trocito chiquitín el área de la rodilla, ocuparía mucho más y se empezaría a confundir con otras zonas. Y son los dolores estos que no saben a veces muy bien, tampoco definirlos porque no hay una lesión estructural, no todos, pero empieza a no delimitarse la zona cerebral que se encarga de ahí. Y no hemos puesto la imagen, pero otra de las cosas que ocurre a nivel cerebral es que se atrofia la corteza cerebral. Pero todos estos cambios, volvemos a decir, para que no os asustéis, tienen solución, puede revertir, ¿vale? Pero eso está demostrado, la corteza cerebral se puede ver atrofiada cuando el dolor se mantiene en el tiempo en una resonancia. Así que como resumen de sensibilización central, lo que ocurre es que hay una serie de químicos que cambian, ya no tenemos tantas endorfinas endógenas como las que acaba Sara, y si tenemos otras como el cortisol, que nos hacen estar más predispuestos a sentir dolor, y también las estructuras cerebrales, las neuronas, cambian sus conexiones, aumenta la zona, como decía ella, si te duele la rodilla, de representación de la rodilla, porque la usas más, igual que aumenta el músculo cuando le trabajas, y eso se puede ver, y no son cosas que contemos aquí, se puede ver, por ejemplo, con una resonancia funcional. Esto lo hacen desde hace un tiempo, y lo que vienen a hacer es una resonancia mientras te piden hacer algo en la que miden el gasto en sangre que hacen las diferentes partes del cerebro, ¿no? Y eso después se interpreta con una serie de colores, ¿no? Contra más hilos
los dolores, más consumo de oxígeno y por tanto más actividad cerebral tenía esta persona en este momento, y contra menos o las zonas en las que no se ilumina nada, significa que no ha habido actividad cerebral. Este es un estudio en el que nos hemos sacado solo esta diapositiva, en la que yo creo que era simplemente motivado, ¿no? Le decían, les daban una imagen que simulaba dolor, ni siquiera les hacían daño, a una persona con fibromialgia y a una persona que decía que no tenía mucho dolor y que nunca había tenido dolor que se mantuviera en el tiempo, una persona sana. Con el mismo estímulo, ahí vemos lo que pasa finalmente en el sistema nervioso central de una persona con un dolor crónico. Bueno, la fibromialgia sería un poco el paradigma de este tipo de dolor crónico, que se entiende en un montón de sitios, normalmente relacionados con lo que decíamos al principio, con las emociones y con este tipo de cosas, además de la corteza del área en la que le viene la imagen de dolor. Y sin embargo, otra persona con ese mismo estímulo, pues apenas se enciende un poquito ahí a la derecha algo. Esto viene a ser un poco la primera de las explicaciones que os dábamos, ¿no? Un cerebro preocupado o que ha vivido una serie de experiencias, pues acaba de salir de unos bombardeos y está huyendo, y llega a un sitio donde estamos de fiesta, ¿no? Y tiramos un fuego artificial, pues para ti es fuego, vamos de fiesta, que hoy seguro que ya llevamos 2 años encerrados, vamos a pasarlo bien, ¿no? Y no se te entendería nada del dolor o otras zonas, ¿no? De más alegría. Y sin embargo, pues para otra persona que sí que tiene un problema con este procesamiento, finalmente lo que ocurre, y es un cambio real, es que el cerebro tiene una actividad mucho mayor. Lo registra de una forma distinta y por tanto esa persona con fibromialgia notará el dolor. Esto no lo hemos, no sé si hay una diapositiva, pero siempre lo decimos, el dolor siempre es real. Estamos contando todo esto, son cambios reales en el sistema nervioso y la respuesta de dolor es totalmente real, es completamente real, la de todo el mundo. La del dolor crónico como este y la del dolor agudo. Todo es dolor. Y es igualmente válido. Es una respuesta del cerebro que acaba diciendo que duele aquí, ¿no? Nosotros usamos otro ejemplo, porque todo esto al final habla de un concepto que espero poder transmitir, que es la neuroplasticidad. La neuroplasticidad, que suena así un poco, es simplemente que el cerebro es capaz de hacer conexiones distintas cada vez. Así es como conseguimos aprender cosas. Pues si nosotros aprendemos a hacer algo que hasta ahora no éramos capaces, porque somos capaces de conectar neuronas que ya teníamos de maneras distintas, ¿no? Y eso es lo que ocurre cuando, por ejemplo, aprendemos a conducir. Pues al principio, la palanca, el pedal, la mano, si llueve y hay que darle, ¿no?, al intermitente, no eres capaz de conectar todo eso a la vez en el tiempo y de la manera, pero si lo vas haciendo, seguramente acabas haciendo de forma automática, porque las conexiones se van estableciendo. Y el ejemplo es el trineo. El trineo que baja por una montaña, pues la primera vez que bajas por la montaña, pues casi puedes hasta decidir, ¿no? Normalmente será lo más fácil, mejor te venga, ¿no? Y si bajas varias veces por el mismo sitio, harás un surco en la nieve y luego, pues probablemente te resulte muy difícil, ¿no?, cambiar la conexión. Y esa conexión, el trineo bajará estupendamente por el mismo sitio que ha bajado y cada vez mejor y más rápido. Y eso es un poco lo que podría, y también una de las soluciones que luego veremos, lo que podría resumir lo que ocurre con la sensibilización central, ¿no? Que se establecen nuevas conexiones, que se hacen muy fuertes, que hay cambios reales en el sistema. Bueno, esto, aunque quizá lo que nos pasa muchas veces es que los avances científicos tardan mucho en verse en la clínica, ¿no?, en ponerle aplicación práctica. Y los pacientes nos suelen decir que es la primera vez que les hablan de todo esto y que han estado muchas veces o en otros sitios o que el médico no tal. Y es que creo que no estamos todo lo suficiente al día que deberíamos, y porque no es nada novedoso. El tema de la sensibilización central ya lo describió Eric Kandel en el 2000 y recibió un Nobel por ello. Entonces, que no es nada nuevo. Entonces, hablaba un poquito de esa sensibilización central, de esa centralita que se nos había alterado un poco y resumía en una serie de frases cosas que iban ocurriendo, ¿no?, cuando estaba sensibilizado el sistema nervioso. Dejan de funcionar adecuadamente los mecanismos del control del dolor, porque antes os hemos comentado que
se encendía el cerebro, si la alarma estaba ajustada, segregaba esas pildoritas verdes, esos opiáceos endógenos, esas endorfinas. Pero, ¿qué pasa? Que cuando está sensibilizado, esos mecanismos dejan de funcionar. Y en lugar de controlarlo con esos opiáceos, con esas pildoritas verdes, deja de segregarlas. Luego, bueno, no hemos comentado, pero también ocurre cuando las personas toman opiáceos de forma exógena, que se toman ahí, bueno, se toman con bastante frecuencia. Está demostrado que los opiáceos endógenos también se dejan de disminuir esta secreción, porque lo que no funciona, lo que no se necesita, el cuerpo lo atrofia. Entonces deja esos mecanismos de control del dolor. Los pacientes se mueven mal, tienen miedo al movimiento, esta actitud protectora. Hay muchos pacientes que ya, como han tenido varias lumbalgias, se levantan de la silla con el culo metido para adentro y apoyándose en los sitios por si acaso, o van a agacharse y les dices, no, agáchate, intenta tocarte en la exploración, intenta tocarte la punta de los pies, y entonces cuando empieces a notar el dolor, paras. Y entonces llega un momento en el que hacen 5 grados y ya. Entonces es el miedo a que vuelva a ocurrir lo que le ocurrió en su día, porque si nos acordamos, pues van quedando esas vivencias de forma inconsciente en el sistema nervioso central. Se cambian conductas. Hay gente que dice, no, es que ¿cómo voy a salir con los amigos? Si es que van a estar de pie porque ya no podemos entrar dentro para sentarnos, no hay sitio, los taburetes son altos, no me voy a poder sentar, entonces ya casi que prefiero no hacerlo, no puedo estar mucho tiempo al revés sentado, y entonces para estar molestando y no sé qué, y empiezan a aislarse un poco a veces. Luego quizá también el entorno pues no les entiende, a veces son pacientes que tienen muchos pensamientos negativos, que son un poco catastrofistas, hablamos de pensamientos negativos, la rumiación, la típica persona que claro lo tiene en su cerebro todo el tiempo, y entonces seguro que conocemos a alguien que le preguntas ¿qué tal estás? Mal, porque era una pregunta retórica, solo esperabas que te dijera bien, pero mal, porque ayer me dio un tirón, porque no sé qué, pues este tipo, y a veces pues les hace que se aíslen un poquito mal. Veíamos esos cambios estructurales en el cerebro, ese cambio de corteza cerebral, de zona, que esa rodillita en lugar de ser pequeña ya ocupaba mucho más espacio, esa atrofia de la corteza cerebral que se consumía un poco. Y nos queda ahí ese recuerdo. En Castilla hablamos de remusguillo, aquí creo que no tenéis esa palabra, entonces pero ese recuerdo a largo plazo, esa sensación de cuando te queda ahí, cuando hueles, hueles algo y te recuerda tal, pues cuando ves un no sé qué, eso que te ocurrió una vez, o pasas por un sitio o haces un gesto y te recuerda ahí ese dolor como latente que parece que está en el sistema nervioso. Y todo eso además se perpetúa el dolor. Como pensamos que quizás son cosas que os chocan un poco, aunque ya hemos hablado de un Nobel, pues queremos hablar de otro, de Arden Patapoutian o algo así. El premio Nobel de Medicina en el 21, que se le dio por estudiar una proteína que tiene que ver con el tacto y el dolor. En el 21, como decía Fede siempre, ¿no? Es un fisiólogo de la monóloga de nosotros. No se dio a Pfizer por las vacunas del premio de medicina, se le dio a este hombre. Y bueno, está libre, es una entrevista que se le hizo en El País el 5 de octubre del 21. Se le preguntaron varias cosas, ¿no? Y yo me gustaría leer dos de las preguntas para que sepáis lo que contesta este premio Nobel de Medicina, ¿no? Le pregunta el periodista del País. Entonces, ¿se puede sentir dolor sin ningún estímulo? No, está así. ¿Qué es el dolor? Vamos por partes. Y este premio Nobel dice, hay discusión sobre qué es el dolor. Es sobre todo una emoción que tu cuerpo crea para evitar cosas que son nocivas para ti. El dolor se inicia por procesos sensoriales. Si pongo mi mano en algo caliente, la sensación de quemarme los dedos inicia la señal del dolor, pero en nuestro campo de investigación diferenciamos entre la nocicepción, que es el acto de sentir algo dañino, y el dolor, que es sentir una emoción en el cerebro. El dolor es muy útil. Hay enfermedades humanas que impiden sentir dolor y la mayoría de esas personas mueren, porque asumen demasiado riesgo y se hacen daño. En el lado opuesto está el dolor crónico. Ese no es útil. ¿A veces se puede sentir dolor en sueños?, le pregunta el periodista. Sí, eso es realmente interesante.
Si piensas en el dolor como una emoción, es similar a otras emociones, como la ira, la tristeza, el amor. Es una sensación en el cerebro, separada del estímulo. Así que puedes sentir dolor sin ningún estímulo, por supuesto, porque el cerebro es muy complejo. Y le pregunta una más, pero entonces se puede sentir dolor sin ningún estímulo y viceversa, no sentir dolor pese a existir un estímulo doloroso. Exacto. Un gran ejemplo es el dolor del miembro fantasma. Hay personas que, por ejemplo, pierden un brazo en la guerra y siguen sintiendo dolor en los dedos que ya no tienen. El dolor está en el cerebro. Puedes sentir dolor en una parte del cuerpo que ya no existe. Es decir, que parece algo, no sé, a muchos seguramente os parecerá novedoso, pero es algo que se sabe pues, desde hace más de 20 años, que se está estudiando. Este hombre le dieron el Nobel por una proteína que habla sobre el tacto y su relación con el dolor. Y bueno, pues es algo que no es una opinión aislada de un fisioterapeuta o de un médico en un sitio, sino que todas las bases que os hemos querido explicar hasta aquí, que ahora hablamos de lo que hacemos nosotros y qué solución se plantea desde la fisioterapia, es algo que está realmente estudiado y que no es una idea vaga teórica, sino que hay evidencia de que hay cambios en la estructura del sistema nervioso que justifican que este dolor crónico, algunos dolores crónicos, tengan más que ver con esto que con lo que ha pasado o haya pasado en su momento en el tejido. Nos queremos poner, al final sacamos lo de los Nobeles y eso para que veáis lo que decía Jorge, que no es una idea, porque tenemos a pacientes que creo, ¿no? ¿Cómo se va a sentir dolor si no tengo la estructura mal? Entonces tienes que andar dando explicaciones que no me lo invento yo. Y entonces, bueno, pues ahora os contaremos qué se hace, ¿no? En estos casos, qué hacemos, qué estamos haciendo ahora en un proyecto piloto. Y bueno, pues lo primero que tiene que quedar muy claro es que, y hemos estado equivocados, y eso es lo que también discriminan a algunos de los pacientes, es que hemos estado tratando, y por eso comentaba en la primera diapositiva, decíamos que un 20%, de hecho es un poco superior ya la cifra, en España de hecho es superior a otros países europeos, un 20% decíamos que padecen dolor crónico, y de esos pacientes el 60%, no, más del 60%, el 64% me parece que era, no lo tienen controlado de forma farmacológica, no toman analgésicos y les sigue doliendo. Y vienen a fisioterapia y les tratamos con técnicas de dolor agudo, masaje, electroterapia analgésica, mucha técnica. Y el paciente sigue sintiendo dolor. Entonces son pacientes que una y otra vez van peregrinando de unos centros y el médico le manda al fisio y le manda no sé qué fármacos y no mejora, y le manda al fisio y tampoco mejora, y va a la unidad de músculo esquelético y también le sigue doliendo. Y entonces son pacientes que vemos todos los años porque ninguno conseguimos aliviarles ese dolor. Y es que estamos utilizando entre todos, tanto los fármacos como las técnicas de fisioterapia, no son las adecuadas porque están más indicadas para este dolor agudo. Y el dolor agudo va estupendamente con esas técnicas, pero para el dolor crónico, quizá tenemos todos en mente la fibromialgia, que es lo más típico, pues siguen con ese dolor continuamente. Entonces, lo primero es que quede claro que las técnicas, si el dolor crónico no es un dolor agudo mantenido en el tiempo, porque se debe a estructuras diferentes, una lo tienen los tejidos, va muy bien con masaje, con los antiinflamatorios, los analgésicos, y otro es el dolor crónico que os estamos contando, no todos, volvemos a insistir, que tenemos que abordar. Nuestra diana no es el tejido, nuestra diana es el sistema nervioso central, porque es el que está confundido, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí tenemos otra imagen, igual que la que poníamos con lo del cerebro. Lo que tenemos que intentar es hacer que los 100.000 millones de neuronas que tenemos tengan más conexiones entre ellas, porque se ha visto que a mayor densidad de conexiones entre las patitas de las neuronas, mejor funcionan todos estos mecanismos. Entonces es como lo del trineo o como abrirse paso por la selva. No vale con hacer el mismo y pasar una y otra vez por el mismo camino, y de lo que se trata es de ir abriendo senderos diferentes, muchos senderos. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues nosotros tenemos la referencia de estos dos compañeros, Miguel Ángel Galán a la derecha y Federico Montero, que por el 19 hicieron una unidad de afrontamiento activo del dolor crónico en atención primaria,
es la primera unidad que trata el dolor crónico de otra manera, no farmacológico, sino involucrando al paciente y haciéndole parte activa. ¿Cómo lo consiguieron? Bueno, pues, con mucho trabajo, sin duda, y porque hicieron un proyecto de investigación con más de 150 personas en las que les propusieron una intervención que va más a lo que os estamos contando. Primero, educación, es decir, explicar bien al paciente qué es lo que le pasa y por qué le pasa todos estos procesos que ellos hacen en unas 5 semanas, unas 10 horas de formación. Y después hacer ejercicios que no serían al uso, educación y ejercicio terapéutico, pero que va más enfocado a ese sistema nervioso central. No hacer series de repeticiones para mejorar el tono muscular de los músculos de la columna lumbar, por ejemplo, si tienes un dolor lumbar, que es lo que hacíamos en su momento, o así, sino más enfocados a generar muchas más conexiones en el sistema nervioso central y a desunir las etiquetas de dolor y movimiento como normalmente tienen las personas con dolor crónico. Ese ensayo, el más grande sobre dolor crónico sin fármacos del mundo, por lo menos hasta donde nosotros hemos leído, igual ahora hay alguno, fue premio a la innovación en la atención primaria y, bueno, bastante reconocimiento a nivel nacional e internacional. Y a raíz de ahí la Consejería en Castilla y León inició ese proyecto que desde 2019 es una unidad como tal que trata de esta forma que os vamos a contar ahora y que tiene unos resultados muy buenos para lo que estamos hablando, para el dolor crónico. Sobre todo en la funcionalidad y en la mejora de las condiciones de vida de estas personas. Y volvemos a recordar un poquito que quizá bueno, pues es mucho fallo nuestro, ¿no? de los sanitarios. No hemos puesto en marcha los procesos que deberíamos, pese a que las guías de intervención más prestigiosas del mundo ya hace tiempo que lo que indican es que en pacientes con dolor crónico de ese tipo deben recibir educación en neurociencia para desterrar falsos mitos, falsas creencias, eso de con esta hernia discal suerte tienes si no acabas en una silla de ruedas. Entonces eso tenemos que luchar una y otra vez contra ello porque los pacientes ya vienen eligiendo con el catálogo ya la silla que les va a tocar y les podemos decir que cuántas personas con hernias discales conocen que hayan acabado en una silla de ruedas por su hernia discal. Nosotros acostumbramos a hablar todos los días. Entonces es muy importante que estos pacientes, que lo dicen las guías más prestigiosas, reciban esa educación para poder al menos plantearse si los mensajes que reciben o las creencias o los recuerdos o lo que le han dicho, lo que le ocurrió a fulano o a mengano, si puede ser lo que me está ocurriendo ahora. Y bueno, pues esto es lo que nosotros os comentábamos, que estamos en Solares, pero veníamos en representación de un grupo que estamos trabajando un poquito en un proyecto de afrontamiento activo del dolor crónico, bueno, pues un poquito más discreto que en Castilla y León. Y lo estamos pilotando un poquito, hemos comenzado en Solares, hemos ido modificando algunas cosas, llevamos prácticamente un año haciéndolo, y entonces pues les damos, como comentábamos, unas clases que al final es bastante más extendido en el tiempo y en conocimientos que lo que hemos tratado un poquito de comentaros a vosotros. Se les dan artículos científicos, les ponemos vídeos, para que vean que no solo son las ideas de estos dos, que no decían que yo he ido a muchos fisios y nadie me ha contado esto, es que el médico no me... Bueno, pues les vamos dando cosillas para que vayan leyendo libros, para que vean que no son ideas nuestras. Y luego realizamos, cuando tienen las ideas un poquito más claras, ya han comentado y ya han entendido, han comprendido un poquito de qué va todo, nos ponemos manos a la obra y empezamos con la parte práctica. Y comenzamos con esos ejercicios, con ese ejercicio terapéutico más enfocado a la neuroplasticidad, a esas conexiones de las patas de las neuronas. No podemos olvidar que cuanto más fuerte es nuestro cuerpo, si no trabajamos la fuerza también del músculo, cuanto más fuerte es, mejor nos sentimos también, y menos miedo tenemos a hacer ciertos gestos. Entonces, esto tampoco lo dejamos de lado. Pero sí que es cierto que los ejercicios que hacemos
son un poquito diferentes y entonces les dejamos muy claro a los pacientes a qué vienen, porque claro, ponerles a jugar al juego de la silla o al carabín bombán o al juego del espejo o a contar, a hacer operaciones matemáticas mientras hacemos sentadillas por parejas o mantenemos el equilibrio y nos vienen pelotas, discos y no sé qué, pues les parece un poquito raro. Y entonces pues hacemos ese tipo de cosas. Sí, no vamos muy bien de tiempo, creo. Sí, ahí te pasas. Pero bueno, por ejemplo, queremos poner un ejemplo para que alguien de cómo se puede conseguir mejorar esa conectividad entre neuronas, la neuroplasticidad. Es intentarlo hacer, si alguien se atreve a hacerlo en alto, a decir el color en el que está escrito, no lo que dice, no leerlo, sino decirlo. Es decir, la primera línea sería verde, rojo, azul. Cuanto más rápido se dice, más difícil, más nos cuesta muchísimo más, ¿no? Decir los colores que leer el texto. Es una demostración de que el trineo nosotros estamos constantemente leyendo. Estamos en el mismo sitio. El trineo va por leer. Si lo decimos a alguno de los niños pequeños, seguro que no saben leer, seguro que leen mucho más rápido los colores que nosotros. Pero nosotros que estamos todo el rato leyendo y nuestras conexiones van ahí. Y también al revés es un tratamiento, ¿no? Intentar hacer juegos en los que intentas conectar de maneras diferentes tus neuronas mejora la plasticidad en general del cerebro y ayuda a que se establezcan nuevas conexiones durante el tratamiento. Y bueno, pues este es el resumen un poquito de las cositas que hacemos. Ahí, bueno, este es el estudio clínico de uno de los estudios que explica cómo este tipo de abordaje es realmente efectivo. Que bueno, hemos comentado un poco del efecto, el efecto pone por ahí placebo-nocebo, los mensajes nocébicos que muchas veces damos los de las batas blancas, eso de la hernia discal o que te duele, no hemos entrado mucho en el tema, pero bueno, pues que sepáis que un 30% de la población entre 35 y 40 años tiene cambios degenerativos en sus tejidos y todos los que tienen 70 años o más tienen cambios degenerativos en su aparato, en su músculo esquelético. Entonces, y no todos los pacientes mayores, o no todas las personas mayores de 70 años sufren dolor continuamente, ¿vale? Para que entendáis que no está relacionado, pero para entender, para que el paciente entienda y confíe, tiene que leer y le tienen que ilustrar, decía Goicoechea antes, un neurólogo. Hacemos juegos de manos también, los juegos típicos de niños que hacen de palmadas, de mientras cuentas o cantas algo, mueves las manos, la mano diferente, la mano derecha puede hacer algo diferente de la izquierda, todas esas cosas mientras estás hablando, todo eso hace que se conecten más neuronas. Les damos un texto, les decimos que lo lean al revés, que escriban en espejo con las dos manos, que utilicen más la mano dominante, que cambien hábitos de vida. Y luego aquí hemos puesto la imagen de un abrazo, porque sí que os comentábamos antes que estábamos, no todos, ¿no? Las personas que tienen este tipo de dolor crónico, hay alguna autora, una psiquiatra bastante conocida, María Rojas Escapé, lo mismo alguien la conoce, es bastante conocida, muy buena monologuista, y habla de la intoxicación por cortisol y todo eso que os decía del retardo de la cicatrización y demás, pues bueno, pues una de las formas en las que puede bajar ese cortisol en sangre es con la oxitocina. Y la oxitocina, ella dice que bueno, no se puede poner a amamantar toda la población, que es una de las formas en las que aumentan los niveles de oxitocina en sangre, pero sí que en los abrazos de 8 segundos está demostrado que aumentan niveles de oxitocina en sangre. Así que nuestras intervenciones es fácil que metamos abrazos y ya todo el mundo entiende que son abrazos terapéuticos. Y bueno, pues por ahí anda alguna un poco distraída, pero puede decir que cuando aumentan esos niveles de cortisol en sangre, yo le digo abrazo de 8 segundos y entonces nos abrazamos y damos 8 segundos. Ahora no me escucha, pero hay una criatura por ahí que seguro que dice ¿cuántos segundos? 8. Nada, y bueno, pues por acabar, además que ha estado una hora.
Ya, bueno. Siempre con esto para acabar, que es para que los pacientes que empiezan este tipo de abordaje lo entiendan, aunque el dolor es el centro, ¿no? del problema para el paciente, el final de toda la espiral, lo último que pone aquí es tu dolor, comienza a disminuir al final de todo, ¿no? Primero tienes que pasar por todo este proceso de entender qué es lo que te ocurre, empezar a moverte y perder ese miedo, cambiar todas esas creencias, aumentar la fuerza y el control de tu cuerpo. Es todo un proceso, ¿no? Y que no te tienes que centrar tanto en cuánto te duele, sino quizás en cómo vas ganando confianza o vuelves a actividades que tenías antes. Y entonces sí empezar a cambiar ese dolor. Pues muchas gracias y no sé si queda tiempo o no, pero si queréis. Nada, dale. Nos habían dicho que con 50 minutos era suficiente, pero está muy bien. De todas formas, yo creo que es muy interesante que haya una serie de preguntas, ¿no? Bueno, felicitaros porque es una conferencia muy didáctica y fácil de entender y luego pues muy novedosa, y felicitaros también por lo que hacéis en Solares. Me parece muy novedoso y seguro que tiene mucho éxito. Entonces, pues empezamos con una serie de preguntas, a ver qué... ¿Existe el dolor neuropático? O sea, un dolor que no puedan saber de dónde viene. Y la segunda pregunta, hablan ustedes de neuroplasticidad. ¿También la neurogénesis interviene? El dolor neuropático es un dolor que el tejido que está lesionado es el nervio. Y sí existe el dolor neuropático en muchas ocasiones. Y un dolor que no se sepa de dónde se viene, pues muchas veces sí que, o por un mal diagnóstico, o porque nos estamos enfocando en el tejido, puede ser que el dolor sea... No sé si te referías, ya te voy a decir otra, el dolor nociplástico, igual te referías. Porque ese sí que es un dolor en el que no ni es el tejido, ni es un poco este dolor que hablamos. Y luego, sí, nosotros solo hemos dicho neuroplasticidad, pero la neurogénesis, que cuando yo estudié fisioterapia nos decían que no existía, que no se generaban nuevas neuronas, sí se ha demostrado que existe la neurogénesis y participa en el proceso, pero parece más importante la cantidad de conexiones que con las que ya tienes puedes cambiar y hacer que las poquitas que se van generando nuevas que también pueden ayudar. Sí se genera, también más neuronas. Me parece menos importante lo que te aporta. Querías hacer una, ¿no? No, no sé que había otra pregunta. A mí me parece una cosa muy, ¿verdad? La plasticidad del cerebro, que las neuronas también, con todas las demencias seniles que hay, Ya. porque como vivimos tanto, ¿verdad? ¿No hay alguna forma? No sé si se está haciendo. Nosotros estamos un poco más lo mismo leyendo cosas y más estudiados en el dolor, pero seguro que están haciendo, bueno, sí que ahora me estoy acordando de algún estudio de otros tipos que están haciendo los sensores estos, sí que están haciendo Algo para hablar. sí, Me parece sí muy que intentaban interesante. conectar también neuronas, pero no sé, no sabemos si para los deterioros cognitivos se están trabajando. No, bueno, es que yo creo que es muy interesante, Sí, ¿verdad? que Porque creo- cada vez hay más. Sí, sí que es cierto que, bueno, ejercicios que sí que hacen en los centros de día para el cerebro y gimnasia de estas, sí que son cosas que metemos nosotros al final, ejercicios o actividades que intentamos juntar. Solemos hacer ejercicios que decimos de doble tarea, algo mental y algo físico. Intentamos confundir el cuerpo, el movimiento, con la orden que se le da con lo que tiene que pensar. Ejercicios ahí un poco de- Ejercicio físico. Ejercicio físico. Con respecto a la gimnasia que se hace, la gimnasia que se hace individualmente, a veces se dice, ¿para qué sirve? El ejercicio, por ejemplo. El ejercicio Gimnasia de coño, ¿para qué sirve? aumenta la movilidad de las estructuras, le da más movilidad a las articulaciones, puedes hacer ejercicios para tonificar, para fortalecer esos músculos. Eso sirve y nosotros de hecho lo hacemos, se hace, porque veíamos que cuanto más fuerte es nuestro cuerpo, cuanto más ágil está, más flexible es, mejor nos sentimos y menos miedo tenemos a hacer
ciertos gestos. Eso se hace el ejercicio A individual. mí creo, perdón, a mí creo que es muy importante, y yo me recuerdo, por ejemplo, cuando hacía gimnasia sueca, que a uno le dice, ¿para qué sirve? Sí. Ahí te indicaban que tal ejercicio era para. Yo creo que el ejercicio físico en todos los aspectos es importantísimo. Sí. La esperanza de vida aumenta cuando la persona está ejercitada físicamente y ya no es que aumente la esperanza de vida, es que los años que vive son mucho mejores. Entonces, está claro, 2, 3 Para la gente mayor es muy importante el que haga ejercicio físico. Importantísimo. Sí, lo que pasa es que el que tú hablas es más enfocado al Al cuerpo, a los tejidos. tejido blando. Prácticamente, O al tejido, bueno, al tejido blando no, al tejido a las articulaciones y demás. Y nosotros ampliamos, bueno, nosotros no, en esa línea de tratamiento se amplía para hacer ejercicios en los que tengas un impacto en el sistema nervioso central a la hora de hacerlos, para mejorar otra cosa que no es solo el cuerpo, sino ese dolor crónico que está en el sistema nervioso. Hacemos gimnasia para el cerebro. Más o menos, para que aprendamos. Pero sí, y hay muchísimas que hacemos este tipo, pero lo que os decíamos, los juegos de niños que se suelen hacer, las coreografías de baile, ya trabajan un par de tareas diferentes, hay muchos ejercicios que se hacen, les decimos simplemente que se vayan. Es cierto que quizá a los latinos nos gusta el contacto y aumentan los niveles de oxitocina y esas endorfinas cuando tenemos contacto y nos reímos y le tocamos al de al lado, nos echamos una carcajada porque jugamos al juego de la silla y uno se ha quedado fuera y esas cosas. Pero de forma individual les damos tarea también para hacer. Pueden hacer ejercicios para fortalecer los músculos, o les decimos que la receta del día siguiente, pues que la lean del revés o que se laven los dientes y coman con la mano izquierda. Porque todo eso hace que trabajen un poquito más esas conexiones, que vayan fijándose, estableciéndose, dándole estabilidad a todas esas conexiones neuronales que son las que intentamos fomentar. Los ejercicios también, los juegos de equilibrio, todas estas cosas las damos un pasito, como dice Jorge, un pasito más allá. Sí, yo quería decir, por ejemplo, en mi caso que tengo hernia discal y hace muchos años, ¿de qué sirve si trabajo el cerebro y no me quitan la lesión? Por mucho que yo a mi cerebro le engañe, que no me duele, que no me duele, que no me duele. No le puedes engañar. No, vamos, de que trabaje y Sí. bueno, que llegue a... Y al final no me quitan la lesión. Bueno, es que es lo que estábamos hablando, que no siempre el daño y el dolor están relacionados. Y hay muchos estudios respecto a la cantidad de hernias que se encuentran en una población general sana y la que se encuentra en gente con dolor de espalda, y muchas de esas personas en principio sanas, que nunca han referido un dolor, la tienen. Habría que ver en tu caso, ¿no? Porque no todos los dolores son por sensibilización central, que es lo que estamos hablando. Hay otros dolores que son nociceptivos, se llaman, porque hay algo que está estimulando el tejido y haciéndole daño. Habría que ver en tu caso si es o no un problema en el tejido real o no. Por otro lado, normalmente la hernia, que es un proceso en el que se destruye, se sale contenido dentro de la columna, se reabsorbe. Todos los tejidos se cicatrizan de mejor o peor manera, pero una hernia en años es reabsorbida por el cuerpo. Otra cosa es que todavía tengas algo en esa columna que te active esos sensores. ¿Cuántos años se reabsorbe? ¿Cuántos años hay que Hay esperar? varios estudios y de hecho sí que se utiliza en formación, utilizamos imágenes que incluso en resonancias ven cómo en 8 meses hay cambios en el disco. El disco, la hernia, es un disco, una almohadilla, al final es como una especie de estropajo, ¿no? De esponja, yo les digo a los pacientes que lo que hace es separar las vértebras. Y en su mayor componente es gelatinoso, es acuoso, tiene muchísimo agua. Y bueno, pues en este caso, afortunadamente, iba a decir desgraciadamente, hay tejidos que se deshidratan y no queremos, y en este nos viene bien que se deshidrata, se consume. Y si lo que hacía era ese tejido que estaba haciendo que se comprimiera esa raíz, bueno, luego
hay otro tipo de ejercicios, ¿no? Que lo mismo la raíz puede encontrar un poquito más de huequillo con otro tipo de ejercicios que se realizan, que os indicamos en fisioterapia. Pero si este contenido con el paso de los meses se va deshidratando, se va metiendo como un poquito hacia adentro y deja de mostrar tanto la estructura del nervio, por ejemplo, que no hemos visto ni su resonancia. De todas formas, Es es un tipo de abordaje para un tipo de dolor crónico. No es el único abordaje ni vale para todos. Es un dolor crónico en el que, y es muy frecuente, en el que el problema está más en la centralita, en el sistema nervioso central, que en lo que ocurre ya después de meses o años en el tejido. ¿Todos los dolores crónicos se tienen que tratar así? No. Habrá dolores crónicos que tienen una causa en el tejido y será otro tipo de abordaje el que funcione. Pero muchas veces el hecho en sí, y no todo es blanco o negro, hay muchos grises, el hecho en sí de convivir muchos años con un dolor hace que en una parte al menos, hay test para ver si tienes o no componente de sensibilización central, en una parte al menos tengas de tu dolor, una parte puede ser por nocicepción, por problema en el tejido, y otra parte igual es más sensibilización central. No, el blanco absoluto nuclear pues no es tan fácil de conseguir. Quizás es más fácil el negro, ¿no? El agudo puro en el momento, ¿no? Tú te das un martillazo en el dedo y ahí no hay nada que decir sobre la sensibilización central. Pero siempre hay grises y no lo saben. Y en el caso, por ejemplo, mío, que yo tengo la hernia discal, que no se reabsorbe esa hernia, y además me está ya produciendo esceniosis, serían los dos, tendría el físico y el neurológico. El dolor físico y neurológico. Es que hay veces no. Sería neurológico. Hay alteración, hay alguna estructura y estructuras del sistema nervioso que están siendo comprometidas, están siendo comprometidas. Pero no todo. Es que quizá no tienes sensibilización central, no tienes esa centralita alterada. O puedes tenerla y con la misma hernia y con la misma compresión de nervio que tienes tú, el de al lado, por ejemplo, percibe menos dolor, siente menos dolor. Esto te quería preguntar yo. ¿Todo el mundo tiene el mismo umbral del dolor? No, ¿qué va? Porque hay gente que Pero dice que a mí me duele enseguida. no es el umbral, ese no es el umbral del dolor. Es que, no sé si conocéis un poco la fibromialgia, pero la fibromialgia, una de las definiciones que daban, nosotros cuando estudiábamos, decían, bueno, si tiene 11 más puntos dolorosos de los 18 que están, luego dicen de los 21, que están catalogados, ¿no? Entonces, esa persona, era lo que decíamos, en lugar de, su cerebro es el que interpreta con qué presión le han tocado. Y yo a Jorge le presiono aquí y él nota no sé cuántos centímetros de mercurio, me refiero, pero una persona con fibromialgia percibe muchísima más intensidad. Lo que os poníamos la imagen de la camiseta cuando el cuerpo estaba quemado, entonces no hablamos de umbral de dolor, digo que perciben quizá un dolor que no se corresponde con el daño del tejido. Lo que nos hemos No está explicado ajustado. de la sensibilización periférica y central, que aumenta, hay personas que tienen más receptores, que saltan más rápido y que sus sistemas que inhiben esa información que captan esos sensores del tejido están desajustados o ni siquiera están. Esas personas, como tienen muchos más receptores, saltan más rápido y no hay nada que los pare, tienen más percepción arriba, pero nunca tienen más. El dolor es lo que finalmente el cerebro dice, no lo que perciben los Y receptores. si os acordáis, pues está desestructurado un poquito, está alterado la representación a nivel de la corteza cerebral de la zona. Entonces, hay más área que puede ser estimulada para que perciba. Y luego también nos preguntamos que los mecanismos de control del dolor, esos opiáceos, esas endorfinas, se segregan de forma insuficiente. Y entonces, claro, percibes, si yo tengo más endorfinas en sangre que la persona con fibromialgia, es obvio que ella ante cualquier reacción le va a producir más dolor porque su centralita no está segregando tantas como debería. O ha tomado opiáceos de larga duración y mórficos y su secreción endógena se ha visto, porque decíamos que se ve limitado, que deja de, si el cerebro el cuerpo no lo utiliza, deja de utilizarse.
Entonces, al final, depende, salta mucho antes, tiene más sensores, son más sensibles, tiene menos endorfinas, tiene más representación a nivel cortical. A ver, yo por parte que me toca, que soy paciente de fibromialgia, os voy a hablar. Estoy diagnosticada desde el año 2005. Y bueno, tengo una experiencia en ello, no podéis imaginar, claro. Nadie. Y entonces, cuando decís lo del trineo, revertir 6 años, perdón, revertir 6 años, que son los que aproximadamente pasamos cualquiera para un diagnóstico, te digo, yo fui diagnosticada en el Servicio Cántabro de Salud en el año 2005. Soy una privilegiada porque no es lo habitual. Pero una persona normal actualmente en el 22 sigue pasando 6 años para un diagnóstico. Entonces, revertir el camino del trineo, cuando has pasado 6 años haciendo curvas, pues ¿qué quieres que te diga? Como que es muy difícil. Entonces, pues eso, pues, Hay que trabajarlo y estamos a tiempo. Y claro, gracias a vosotros con estas charlas y gente que, bueno, que tiene otras capacidades y que se implica y que estudia y que lo vive en gente conocida y sabe que no, bueno, una cosa que habéis dicho, el que te cansa, el que te aburre, el que no. A ver, en el caso de la fibromialgia, una cosa muy importante es que no somos personas depresivas, todo lo contrario. Es justo la inversa de la depresión, porque somos el conejito de duración que se le acaba la vida pronto y entonces te rebelas y te cansas y te... Como cualquier enfermedad crónica, bueno, pues necesitas apoyo psicológico, pero no estás deprimido, lo que estás es mosqueado porque no puedes hacer todo lo que quisieras hacer, sin más. Pero bueno, daros muchísimas gracias por vuestra charla. Nosotros desde aquel año, yo pertenezco a la asociación, y desde aquel año estamos intentando que como en Cataluña se hace, haya unidades multidisciplinares, que un poco es lo que estáis haciendo vosotros. En nuestra asociación tenemos la suerte de pertenecer a una federación que nos apoya y tenemos pues medios parecidos, pero lo ideal sería que lo cubriese el servicio de salud. Pero claro, bueno, pues vosotros estáis haciendo una innovación maravillosa. Y que pudiéramos contar, porque bueno, ahora lo estamos pilotando y que sea. Ojalá pudiéramos contar con equipos de psicólogos tan importantes, con los médicos para la prescripción y desprescripción de los fármacos que no proceden, ojalá, y que todos estuviéramos y que no mareásemos al paciente y que fuéramos dando es un añadido, es un añadido muy importante. mensajes médicos que hemos estado utilizando y ha sido fallo nuestro. Además es que era lo que decía, la sensibilización central está definida desde... Pues sí, tenemos que ir debajo de serotonina, la ciencia tarda muchísimo, desgraciadamente, en llegar a la práctica clínica. Y pues, ahí tenemos que tomar el triángulo. ¿Alguna pregunta más? Porque está muy bien. ¿Alguna pregunta más? Desearía, si es posible, nos dijeran unas pautas de conducta para aliviar un dolor crónico derivado de un herpes zóster. Ese no es un dolor crónico del que hemos estado hablando. No es tan enfoque. Un dolor neuropático. El dolor neuropático es cuando el tejido afectado es un nervio. Cuando he dicho lo neuropático, yo he claro que el dolor es... Y este no es el que abordaje. Y el dolor posherpético, si queda y se cronifica, es muy complejo. No te sabría decir. En fisioterapia, digo, al menos, no conozco una técnica concreta o algo así que te podría decir. Este ya lo siento, pero para este no tenemos solución por lo menos. No todos los dolores, que no os vayáis con la idea de que todo el dolor que persiste mucho en el tiempo, que podemos entender como crónico, necesita una mayor neuroplasticidad. Pueden tener muchísima densidad de conexiones porque la centralidad no tiene por qué estar desafectada. Bueno, vamos a hacer una última pregunta, Sara. A ver. ¿Alguna más? Sí, ahí al fondo. Pues no sé dónde está Ángel. Mira a ver si te oímos que no... Vale, grita un poco. Yo quería preguntaros los pacientes que tenemos dolores, pasamos por músculo esquelético
se nos da medicación, nos mandan a fisioterapia y el último sitio al que nos remiten es a la unidad del dolor. Vosotros, dentro de la unidad del dolor, acabamos con pinchazos y con, no me sale la palabra, pero vosotros, dentro de la unidad del dolor, no tenéis ningún hueco para que pinchar y que aparte de eso, multidisciplinarmente, organicéis un equipo en el que también se nos ve lo que decía ella. Pues no. Cierto apoyo psicológico. No, pero yo al menos, esta es una visión personal, creo que este abordaje debería estar en primaria, donde estamos nosotros, ¿no? Accesible a toda la población y como primera intención. Si esto no mejora, pues porque hay un problema que de verdad está en el tejido y necesita un bloqueo o una intervención de un anestesista mucho más técnica porque no está en la centralita, ¿no? Sino que está en un tejido, pues sí hay que pasar. Además liberaría bastante la unidad del dolor, que tiene unas listas de espera fenomenales, ¿no? Yo creo que este abordaje es de primera intención. De hecho, lo que decía Sara de las guías de práctica clínica, que es como una recopilación de la evidencia científica más actual sobre lo que se debe o no hacer con cada patología, la primera línea es esta que planteamos. Y la primera línea tiene que estar en la atención primaria. Bueno, nosotros somos fisios de atención primaria, ¿no? Y con menos efectos secundarios. Y más barato que la unidad del dolor, porque te gastamos un dineral en cada Bueno, pues muchas gracias. Voy a decir al resto. Sí, bueno, bueno, primero muchas gracias a Jorge y a Sara por la exposición de bonita y a todo el público que ha venido. Y solamente anunciaros que la próxima charla que organiza aquí el Instituto de Física de Cantabria será el 14 de diciembre y también va a estar un poco en la línea médica. La dará Samuel Ruiz sobre avances en oncología radioterápica, en particular en la terapia de protones, etc. Gracias.